ha estado esto en los últimos meses. Capítulo número 11 del libro a los Hebreos. Vamos a irnos a la Biblia, hermanos. Vamos a leer un par de versículos del capítulo número 11. Estamos estudiando la carta a los Hebreos. Gloria a Jesús. Saludamos al hermano Rosario Esmeralda Bonilla. Dios les bendiga, es un gusto. A cada uno de los hermanos que están, hermana Norita Aguilar, Luz Cruz. Vamos a leer en el capítulo número 11. Incluso vamos a leer el versículo número 13 del 10 todavía. Dice la palabra: porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe la certeza que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias por todas tus bendiciones, porque tú eres ese Dios maravilloso que siempre estás guiándonos, fortaleciéndonos, sanándonos. Esta noche, Señor, tú sanas aquellos que vienen enfermos, aquellos que están a través de la red, Señor, también tú los sanas, tú los restauras, bendices sus vidas, que están afligidas, que están, Señor, sin ánimo. En el nombre precioso de Jesús, los ponemos en tus manos. Aquellos hermanos que han perdido sus seres queridos, aquellos que están emocionalmente heridos, pon bálsamo, Dios, en cada una de sus vidas. Por Jesucristo te lo pedimos, pues tú eres nuestro buen pastor. Tú eres el que siempre nos ayudarás en las dificultades y nos seguirás ayudando, Señor. Gracias. Amén, Señor. Tráenos a la vez tu buena palabra, Espíritu Santo. Gracias. Vamos a tomar nuestros lugares. Solo a través de la fe podemos sostenernos en el camino del Evangelio. Solo a través de la fe podemos perseverar, estar estable y decía, poder caminar en el camino del Evangelio. Vamos a ver los creyentes que por seguir a Cristo tienen que caminar por el camino estrecho, como dice Mateo 7:13, el camino que va a la vida eterna es un camino estrecho. Este camino que es estrecho es siempre muy común dentro de la historia de la iglesia o de lo que nos narra la Biblia. Es como propicio lo estrecho, lo difícil para retroceder. Eso siempre se ha venido dando dentro de toda la historia. El camino de Dios, si lo vemos en el caso diríamos de Noé, no era fácil para Noé el poder sostenerse, el poder mantener esas convicciones espirituales en medio de un mundo difícil como era la sociedad en la que vivió Noé. Sin embargo, vemos a un Noé que se mantiene en medio
de tanta maldad, pues es fácil poder llevar la vida cristiana cuando pues todos hablamos un mismo idioma, todos tenemos esas actitudes de valores y de principios. Pero otra cosa es cuando el mundo está corrompido, y eso no es fácil. Y lo que vemos en el caso de Abraham, que se le denomina el padre de la fe, el caso de Abraham no le fue fácil salir de su tierra, que era una de las condiciones para que él pudiera ser el Abraham que Dios quería. No le fue fácil ser extranjero dentro de países con aberraciones, con culturas, con idolatrías extremas, a tal grado que los cananeos sacrificaban a sus niños, a sus niñas, a los demonios, a los baales. No era fácil el mantenerse en esa dinámica del caminar de estos hombres. Esto es siempre quienes, hermanos, son los que retroceden en este caso, en este panorama. Vamos a ir viendo quiénes son. Siempre los que retrocedieron, los que retroceden hoy y los que retrocederán mañana del camino estrecho de la fe, la Biblia los denomina los apóstatas. Fíjese bien qué significa la palabra apóstata, ya vamos a ver. Por ejemplo, decíamos y hemos enseñado que la carta a los hebreos es una carta que vemos a Dios luchando, diríamos de esta manera, para que los hebreos, no todos sin duda, sino un gran número de hebreos que también han entrado dentro del camino de la fe y que es estrecho, lo han visto estrecho, porque siempre el camino de la fe, como dice la palabra, es estrecho en todas las áreas. Es estrecho cuando aún más se dirige el mal sobre nosotros, el enemigo, la persecución sobre aquellos que caminamos tras de Dios. Eso se vuelve difícil, hermano. Yo me pongo a pensar que qué bueno que Dios, en este caso, con el caso nuestro, del tiempo que nos ha tocado ser creyentes, a comparación de grandes persecuciones, masacres que se han venido dando en todo el recorrido de la historia de la iglesia, y en este tiempo no es la excepción. Hay lugares donde el seguir en este camino les cuesta la vida, son muertos, son encarcelados actualmente. Por eso digo que es una bendición. En el caso nuestro, pues tenemos la libertad de poder desarrollarnos en la vida espiritual. No tenemos dificultades con las leyes, porque dado a que está contemplado dentro de algunas constituciones de los países lo que le llamamos libertad de culto. Y eso es una gran bendición para la iglesia contemporánea. Pero otra cosa es vivir o transitar este camino estrecho en lugares como lo han transitado otros desde el Antiguo Testamento, donde lo están transitando algunos en otras partes geográficas del planeta. No es fácil cuando son perseguidos, cuando son encarcelados. Es tremendo. Pero el punto es que, como ya lo hemos dicho, y usted lo puede leer en la palabra, que
el Señor nunca cubrió tal trasfondo del Evangelio, en el particular ya del Evangelio. Nunca puso ese trasfondo como no revelado. El Señor reveló con toda claridad que el seguir por el camino de la luz era realmente difícil, porque las tinieblas odian. Las tinieblas no son compatibles con la luz. Eso es una realidad. El mismo Señor Jesús, nada menos Él siendo el Dios, la luz del mundo, como lo llama la misma palabra, usted puede ver en sus 3 años, es más, desde tiernito, desde que tenía un promedio de 2 años, usted ve cómo las tinieblas, usted ve cómo el diablo, a través de Herodes, trata la manera de destruir al niño. Ahí vemos, y fue oculto el niño a llegar a su adultez hasta el momento que llega a su ministerio, y usted ve el ministerio del Señor, un ministerio lleno de enemigos, un ministerio que ¿qué no hicieron los que decían ser los representantes de Dios para destruir la vida del Señor, para matarlo? No solo una vez trataron la manera de despeñarlo, no solo una vez le buscaron a través de testigos falsos cómo buscar una ocasión para condenarlo, y por último terminaron condenándolo y matándolo. Todo eso es importante que nosotros como iglesia podamos ver, pero como decíamos, todo ese panorama de personas que vamos y que hemos venido, que hoy vamos y que mañana, si todavía Dios nos presta la vida, seguiremos por ese camino estrecho, no son todos los que soportan lo que es el ser investido por las tinieblas, por el diablo, por el mundo. No son todos. La gran mayoría siempre va a dar paso atrás. Eso es el asunto o el trasfondo de la carta a los hebreos. Los hebreos como que ya no les gustó, como que perdieron ya el rumbo cuando ellos son perseguidos por su fe. Ellos son encarcelados por su fe. Y esto es lo que hemos venido enseñando, que los hace a ellos una vez más mejor retroceder a su religión judaica. Pero ahí vemos el caso del cuidado de Dios, que inspira a un escritor para que les envíe esta carta, para que ellos vean realmente que no deben de dar paso atrás, que ellos deben de seguir hacia adelante, para que en este caso ellos no se lleguen a convertir en apóstatas. Porque decíamos, ¿qué significa lo que es apostasía? Apostasía, en términos así generales y sencillos, hermanos, como una definición, es aquel tipo de personas que profesan una fe o caminan dentro de un campo espiritual, y luego que han caminado por ese campo espiritual y vienen las dificultades, si viene lo estrecho de este caminar, sería en el caso del evangelio, ellos renuncian, y puede ser que se vayan al mundo, como es el caso de que habla Pablo con Demas, que dice Demas en su segunda carta 4:10 de Timoteo, dice: Demas me ha dejado, y dice textualmente, se ha ido al mundo. Y dice que Demas ¿por qué se fue Demas? Sin duda, por los mismos problemas. Demas me ha dejado y se ha ido. En otros casos, otra manera de actuar de los apóstatas es que vuelven a una religión
o construyen una religión, como sería muchos apóstatas, como podría ser los testigos contra Jehová, los llamémosles, hermanos, que es una apostasía, porque de alguna manera siempre el trasfondo de todas estas sectas son trasfondos que son cristianos. Y no tengo tiempo para mencionar a todas las sectas que siempre su trasfondo es cristiano. Siempre de ahí han salido, de ahí han surgido, como dice Juan en su carta, que dice, salieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Y porque no eran de nosotros, se fueron de nosotros. Apóstatas que empezaron un camino y que luego les salió otra oferta, como mencionaba, puede ser un nuevo proyecto religioso o puede ser el mismo pecado y vuelven. Estos son denominados dentro del aspecto teológico de la Biblia apóstatas. Mire qué tremendo es eso. Así que, ¿quiénes son estos apóstatas? Son esos. Por ejemplo, en el caso de los hebreos, en el capítulo número 4, yo se lo voy a leer, en el capítulo número 6, versículo 4, estos son los que fueron iluminados, dice este mismo libro de los hebreos. Estos son los que fueron iluminados, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Está hablando de personas que disfrutaron, primero fueron iluminados. En todo este tiempo hemos venido remachando este concepto doctrinal que siempre ha tenido controversias en el sentido de que, bueno, se pierde la salvación. Se dice, se pierde la salvación en base a estos versículos. De ahí se agarran algunos y que dice, bueno, lea ahí en el capítulo 6, verso 4 de Hebreos, dice que ahí dice, fueron iluminados. Vamos a ver. Pero iluminado, yo lo he venido diciendo por 6 meses, no significa salvo. Iluminado es alguien que está dentro de una iglesia y que puede ser iluminado, como lo fue el caso de Judas. Y Judas disfrutó, como lo diría, gustaron del don celestial. ¿Acaso no disfrutó Judas del don celestial, hermano? Él estuvo con el mismo Dios. Judas estuvo disfrutando por 3 años la gloria de Dios. Disfrutó, se la comió. Estuvo, hermanos, aún siendo participante del Espíritu Santo. Fíjense que Judas era alguien que no lo podemos desligar de los 12, de los 70, de los más que mandó el Señor a predicar la palabra, y que cuando vinieron a dar el informe al Señor, venían contentos y le dijeron, en tu nombre se nos sujetaban los demonios, sanábamos enfermos y todo eso. Ahí Judas sanaba enfermos. Judas disfrutaba, era iluminado, era una persona que estaba en el camino de la fe. Pero allí viene el problema, ahí vienen muchas veces las confusiones. Por eso es que dentro de la Biblia, usted quiere perderse, no suéltese del contexto y se va a perder con facilidad. Por eso es peligrosísimo que uno estudie la Biblia y se case con un versículo y no vea el contexto de ese versículo, porque la misma palabra nos da a nosotros la respuesta de esto. Imagínense cuánta controversia por siglos se han dado de este asunto, que se pierde la salvación. Que se pierde porque aquí está, dice, fueron, dice, iluminados, gustaron, pero no dice fueron salvos. Salvo es una cosa, salvo es otra cosa. Como le estoy poniendo el caso de Judas. Ahora, ¿qué es entonces? ¿Cómo se resuelve este problema? El problema es que en este caso, ellos, hermanos, fueron personas que, bueno, abandonaron, de acuerdo a lo que se está trabajando acá el Espíritu Santo.
Tal vez no todos, porque siempre, hermanos, siempre hay un remanente. Siempre hay un grupo que va a luchar. Y eso es lo que vamos a enseñar esta noche. En este sentido, ya señalamos que son personas que abandonan sus ideales de su fe para seguir bien en el pecado o seguir o levantar un movimiento religioso, o sea, apostatar. Ahora, este asunto es lo siguiente. Esto se da, hermanos, de acuerdo a lo que le estamos leyendo acá. Esto se da porque, vamos a ver, estas personas son personas que disfrutaron, que fueron iluminadas, que es más, disfrutaron de los beneficios del Espíritu Santo, como le estoy poniendo el caso de Judas, que Judas, a saber cuántos enfermos, Judas, a saber cuántos milagros Dios le concedió que hiciera, pero no era salvo. Pero al final dice que Judas se fue a la perdición. Dice que hay tantas herejías tan peligrosas. Yo oía a un predicador diciendo que Judas, hermano, fíjese, y esto es peligroso, que Judas, mire, dice que se salvó, porque Judas, el hecho de irse a ahorcar es el hecho de que él tuvo un arrepentimiento. Y cuando Jesús llegó, luego de haber muerto y en el espíritu llegó, dice que sacó a Judas, porque Judas había hecho un acto de arrepentimiento al ahorcarse. Imagínense, y alguien sin Biblia, alguien que no tenga Biblia, hermanos, cualquier lobo lo mete en eso y usted anda predicando que Judas se salvó. ¿Cuál es la base? Por eso es que estar, hermanos, lidiando con los conceptos o doctrinas dentro de la palabra es un gran compromiso, porque de acuerdo, eso viene siendo como el reloj de la plaza pública. El reloj de la plaza pública, si tiene mala hora, va a llevar a tiempos distorsionados a todos los que ven el reloj. Así viene siendo esto de estar al frente de la iglesia. Todo ese que está al frente debe ser un buen reloj, debe de ser un guiador, por supuesto conyugado con el Espíritu Santo, para que la oveja no vaya a caer en las manos de los lobos rapaces, de los falsos maestros, como Pablo se lo dice, hermanos, o Juan y Pablo también en su capítulo número 4 a Timoteo le dice: en los tiempos finales vendrán falsos maestros que se amontonarán muchos y no querrán escuchar la sana doctrina. Es decir, son estos tiempos. ¿A quién le gusta escuchar la doctrina? Ahora la gente, la iglesia, fíjese, la iglesia por lo general lo que quiere son relajos dentro de las iglesias. Lo que quiere son logros de economía. Eso es lo que se busca. No se busca otra cosa dentro de las iglesias, porque dice, porque en los tiempos finales Timoteo sufrirá la doctrina, porque se amontonarán oidores, pero no para oír doctrina, sino para oír fábulas. Imagínense qué gran problema. Pero eso es responsabilidad de los que predicamos. El que predica no debe de venir aquí a exhibirse, aquí no debe venir a hacer locuras, a hablar tonteras. Aquí con temor y temblor tenemos que saber que somos los que ha puesto Dios para guiar. Si no entendemos un concepto, es necesario consultarlo, es necesario preguntar, porque como la misma palabra dice, hermanos, que una mosca suficiente para que arruine el perfume, y que una pequeña zorra es suficiente para que arruine la viña del viñador. Por eso es que no es que seamos la iglesia perfecta, la iglesia, no, por eso es que es peligroso saber a dónde uno se congrega.
No es que ahí me voy a la iglesia de la esquina, allá me voy, es que lo mismo, mire, cantan mejor que el hermano Santos, ahí usted viera que como ahí tienen todos los instrumentos, es que no son esa la base, hermano. Dijo el profeta, mi pueblo perece, pero no es porque le falta luz, sino por falta de conocimiento. Su pueblo no escudriña la palabra. Escudriñad la palabra, dice Juan, porque en ella os parece que hallaréis la vida eterna. Esta es la brújula, esta es la manera como nosotros vamos a ser, hermanos, protegidos tanto de lo falso, y a la vez vamos a ser animados para no caer dentro del grupo de los apóstatas. Hay que tener cuidado. Esto es un asunto serio y vamos a ver, esto siempre se da porque son personas que anduvieron, como por ejemplo lo vemos en el ejemplo que poníamos, personas que anduvieron siendo iluminadas, disfrutaron. Por ejemplo, dentro de las iglesias, ¿a cuántos beneficia Dios? ¿A cuánto sana Dios? ¿A cuánto bendice en sus hogares Dios? ¿A cuánto bendice Dios en su economía? Estando acá siempre, hermanos, siempre, cuando uno, siempre en un árbol hay frutos, y no solo el dueño de ese árbol que lo sembró se benefician otros de ese árbol. Así viene siendo el asunto de la gracia. Entonces, el problema es, para resolverlo, que se nos quede para siempre. Cuando a usted le pregunten, y aquí están, que estos retrocedieron y dicen que eran cristianos. No dice la Biblia que eran cristianos, pero ¿qué es lo que sucedió? Disfrutaron. Y dice textualmente a continuación, el versículo número 5 del 6 de Hebreos, o antes en el 1, 2 al 3, esto es imposible que una vez sean restaurados, dice, porque dice entonces, el otro extremo es que el que cae no se puede restaurar. O sea, son dos extremos. El uno es que se pierde y el otro es que no se puede restaurar. Ahora, ¿por qué no se puede restaurar? Porque en el contexto de ese versículo lo que está diciendo el escritor acá es que esa gente que ha disfrutado y que ha estado por años, no puede, dice textualmente, venir Cristo otra vez a morir por ellos si ya tuvieron tiempo y fueron iluminados, gustaron de la buena palabra, de la presencia del Espíritu Santo. Es como decir, con esto ya no se puede hacer nada. Porque para hacer algo con un cristiano que tiene 20 años y que nunca se compone, hermano. Porque no se trata de envejecerse en una iglesia. Se trata de crecer. Esa es la dinámica dentro de la iglesia de Cristo. Es la figura, la analogía igual de un niño cuando nace. Lo normal es que ese niño vaya creciendo. Lo normal es que ese niño vaya graduando en su edad, en su conocimiento, en su manera de desarrollo físico. Es normal dentro de la iglesia también. Nosotros podemos quedar como fue el caso de Judas. Entonces, ¿cuál fue el problema? Porque ya no podía venir Cristo una vez a morir más por Judas, para ponérselo un poco más claro. Ya no sería el colmo. Por un lado, no puede venir Cristo otra vez a morir por alguien que ha disfrutado, por alguien que ha estado adentro y que da paso atrás. ¿Y por qué es que entonces da paso atrás? El asunto es porque aun estando adentro, aun estando disfrutando de los beneficios del evangelio, nunca abrieron el corazón a la gracia. Ese es el problema de Judas, nunca abrió el corazón. Ese es el problema. Ahí se resuelve eso, porque no está hablando de creyentes. Ya lo hemos enseñado, que dice Juan, hijito, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Dios. Eso es otra cosa. No estamos hablando de un creyente que no se puede restaurar, ¿verdad? Eso es otra cosa. Juan dice, hijitos, entonces quiere decir que pueden pecar. Es decir,
casos que se dan, pueden pecar, sí, pero ese que ya, que da un paso hacia atrás, en ese sentido, hermanos, ese que da ese paso atrás, ya dejó entrar a Cristo en su corazón. Y al haber dejado entrar a Cristo en su corazón, sería la figura como el pez cuando lo sacan del agua. Se muere, él siente la muerte, andar fuera de la gracia. Eso es lo que leemos en el Salmo 51, en el Salmo 32, cuando habla en el 51, dice, no apartes de mí tu espíritu, dice David. ¿Por qué? Porque David estaba caído, pero él sentía la muerte al haber él manchado su reputación con Dios. Y él expresa esa sequedad del espíritu. El que ha dejado entrar al Señor en su corazón, hermano, seguiremos siendo imperfectos, pero hay algo, hay una nueva naturaleza, damos un gloria a Dios, que nos atrae con lazo de amor, porque ya no es al que ha dejado entrar a Cristo en su corazón, ya su hábitat no es este mundo. Dice la Biblia, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos de la patria celestial. Damos un amén. Ya no. Falló, pero no se queda ahí. En este asunto pueden haber predicadores que predican muy bien, pero que no han dejado entrar a Cristo en sus corazones. Y por último, ellos, porque fíjense que ser creyente no significa que yo haga milagros. Eso no tiene nada que ver con alguien nacido de nuevo. Porque si vemos la trayectoria de Juan el Bautista no hizo ningún milagro, a ningún muerto resucitó, excepto a los espirituales. No es la base de que yo vote gente y todo eso, y eso a mí me asegura que soy un gran siervo de Dios. No, hermanos, no, que es lo que dijo el Señor. Dijo, por sus frutos los conoceréis. El árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Aquí no necesita que yo ande poniéndome una cachucha de cristiano y, como hacen algunos hermanos, camisetas de cristianos y todo eso. Y algunas hermanas se ponen su mantelinita ahí en el mercado para tener la señal. No, la señal no es la mantelina, la señal no es la camisa, la gorra. La señal son, hermanos, mi conducta. A donde ande, camine, transite, será la luz de Dios. Vosotros sois la luz del mundo, dijo el Señor. Sencillo. Es que el evangelio no es complicado. El evangelio es sencillo, fácil de llevarlo. Los que lo predicamos es que lo hacemos complicado. Entonces esta gente, hermanos, retrocedieron, algunos de ellos, porque aún empezando a disfrutar, saber cuánto tiempo, dicen, no nos parece. Ya lo hemos dicho, que si usted empieza a ver el libro de los Hebreos desde sus inicios, usted va a ver el trabajo de Dios haciéndole ver para qué van a regresar. Sí, eso es lo que va a ver usted en el trasfondo. ¿Para qué van a regresar? Porque ellos tenían un alto concepto de los ángeles, porque por los ángeles, dice la palabra, vino la ley. Puede ser por el ángel, a los predicadores se les llama ángel. Puede ser o también por intervención de ángeles que Moisés repartió la ley. Entonces para ellos el concepto de ángel era una entidad tremenda. Entonces les dicen, no, Cristo es mayor que los ángeles. Y después sigue, mire el reconvenir de el Espíritu Santo a estos que van para atrás. Les hace ver que Cristo es mayor que Abraham. Les hace ver que Cristo es mayor que el sacerdocio arónico. Les hace ver, hermanos, todos los detalles para que no den paso atrás. ¿Acaso no es esa misericordia de Dios, hermano? Pero por último ellos van para atrás.
Ahora, el problema en este caso es porque son o fueron creyentes. Si nos enfocamos en los hebreos, que es el caso, eran supuestamente creyentes. Supuestamente creyentes. Por eso es que aquí, hermano, como dice la misma palabra, Dios no puede ser burlado. Uno, ¿verdad? Uno siempre tiene que ver si es verdaderamente creyente. ¿Quién le va a poner ese tester como ahora lo ponen para verle la temperatura a uno? No necesariamente que tenemos que comprar un tester para ver cuál está la temperatura espiritual. Uno debe de saber si está creciendo, si los frutos son coherentes de un nuevo nacimiento. ¿Acaso él no lo que dice Pablo a los Corintios? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Digámoslo todo, ¿qué dice? ¿Usted sabe? De memoria lo sabemos. Las cosas viejas pasaron. Esa actitud es la que nos identificará. Entonces ahí uno viene y dice, bueno, yo soy cristiano. El Espíritu da testimonio al Espíritu si somos de Dios o no somos de Dios. ¿Cómo nosotros nos identificamos? ¿Cómo nosotros nos chequeamos si somos de Dios? Preguntémosle a José, por ejemplo. José, tú eras de Dios, le temías a Dios. No necesita que José dé ninguna, ¿cómo se llama? Entrevista periodística. No necesita. Los hechos comprueban o comprobaban que ¿qué? Que José era de Dios. Es el problema. La religión, hermanos, o el legalismo que se está predicando ahora es: párese así, vístase así, hable así. Eso es una cosa incorrecta. No es el pastor que tiene que estarle diciendo vístase así, camine así, hable así. Es, hermano, cuando ya tenemos a Dios en el corazón, entonces vamos a tener la conducta de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces hay lugares donde le dice, ahí viene esa mal vestida. ¿Y a dónde? Y no es un hospital, pues. ¿Y quién es? El pastor no va a estar quitando licras dentro de las iglesias. Hermanos, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos hace a nosotros, hermanos, nos hace reargullir y decir: yo ya soy nueva criatura, yo ya no quiero mundo. Yo lo que quiero es lo de Dios, y me lleno de Dios y vivo para Dios y como lo de Dios. Ahí oigo unos pastores yo que matan a las pobres mujeres que andan todas pintarraqueadas. ¿Quién va a llegar ahí? Que anden así, pero el pastor no va a estar buscando gel para limpiar esas caras llenas de, hermanos, ¿de qué? De masía. No, es el Espíritu Santo. Es adentro. Es que el hombre cambia adentro y no afuera. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Y hay gente que eso le gusta. Ay, hay buena doctrina, ay, hay buena palabra, dice, porque mire cómo les da, dice. Yo le aseguro que esa pintarrasqueada se quita el cemento para venir a la iglesia, pero allá se lo pone el doble. Porque el pastor es el que es el limpiador y no el Espíritu Santo. Yo no tengo que andarme cubriendo, hermanos, de usted para desarrollarme en mi vida espiritual. Ay, aquí andan los hermanos. Yo tengo que andar, soy cristiano, yo me debo a Dios y no a nadie. Yo voy a caminar como mi nueva naturaleza en este mundo descontrolado, perverso y malvado. Yo puedo estar en Australia, yo puedo estar al otro lado de la tierra. No necesito andar cuidándome porque aquí anda un hermano. Yo sé, hermanos, que el ojo de Dios está donde quiera. Mi naturaleza me hace vivir aquí, fuera y en China el evangelio de Cristo, el temor a Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces estas
estas personas, quienes, estos que dan paso atrás, como nunca han dejado entrar a Cristo en el corazón, nunca lo vemos nosotros que cambian dentro de las iglesias. Eso es complicarse, hermano. Querer poner una regla. Mire, así es como se debe entrar. Yo estaba oyendo las predicaciones de una iglesia en Estados Unidos. Dije, yo a saber cómo era eso. Dice que, bueno, tienen unos filtros para dejar entrar a la gente a sus templos, una iglesia grande. Yo digo, ¿cómo? Terrible esto no es así. Al fin y al cabo, este lugar, ya lo hemos denominado, los locales de iglesia, son hospitales, donde viene el enfermo, unos vienen más enfermos que otros, y lo que necesitan es el médico. Y aquí está el médico de médicos. Y aquí está el Señor y luego usted va viendo el vocabulario diferente. Usted va viendo, hermanos, y cómo lo va a trabajar el Señor si yo como pastor se los corro. Y lo que se tiene que hacer es predicar la palabra. Entonces hay gente que no la vemos que cambia, pero ¿por qué no cambia? Vamos a ver si me llevan la idea. ¿Por qué no cambian dentro de las iglesias? ¿Por qué? Vamos a decir la respuesta luego en una sola voz. 1, 2, 3. Hablen pues, ¿por qué no cambian? 1, 2, 3. Porque no tienen años de estar en una iglesia y no le han abierto el corazón a Dios, hermano. ¿Acaso eso no se respalda? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Al cielo llegan gente, hermano, que hicieron prodigios y milagros. Y dijeron, Señor, en tu nombre echábamos fuera, pero yo no los conozco. Entonces, ese es el problema. Ahora el escritor quiere decir que usted ve en el verso 39, el escritor habla, si lo vemos en el 39 del 11 que decíamos, pero nosotros, aquí se desasocia de ese grupo que va para atrás. Pero nosotros, ¿qué dice? Leámoslo todo. No somos de quienes, de los que retroceden para perdición. Porque hermanos, el que retrocede, ese va para perdición. Se va para perdición. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen ¿qué? Fe. ¿Para qué? Para preservación del alma. Entonces aquí los catapulta a que la fe es el elemento que se necesita para no regresar, para no tener ese sentir, esa conducta de retroceso. Ahora, entonces los verdaderos cristianos, hermanos, tienen fe y de esa manera preservan sus almas. Tienen fe. Oiga bien, yo finalizo. En este capítulo número 11 nos habla de los hombres y de las mujeres del Antiguo Testamento, quienes tenían una visión espiritual íntegra. Eso es lo que empieza aquí y les da este elemento íntimo. ¿Cómo vamos a ver? Quienes soportaron los oprobios y los terribles padecimientos de seguir a Dios antes de renunciar a su fe. Estos, les está diciendo el escritor, estos soportaron los padecimientos y las terribles situaciones para no renunciar a su fe. Ahora, cuando dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Fíjese que aquí no está dando una definición en este versículo número 1 del 11, no está dando una definición de lo que significa la fe. En este versículo número 1, lo que está diciendo más bien es, hermanos, una descripción de
de lo que la fe hace por nosotros. No es la fe puede ser la certeza como una definición, sino lo que está diciendo es, más bien es la descripción de lo que la fe hace por nosotros. Miren lo que hace la fe por nosotros. Por ejemplo, hace que los que creemos y esperamos, hermanos, esa herencia, hace la fe, les está diciendo a los hebreos y nos lo dice a nosotros. La fe es la que en la dificultad que tenemos que enfrentar en el camino estrecho, es la que nos hace ver, hebreos, la realidad de las promesas de Dios, la realidad de esa patria celestial. Eso es el elemento que hizo campeones a los del capítulo número 11 que estamos empezando acá a entrar. Eso es la galería de los hombres y de las mujeres de fe que enfrentaron, hermanos, las dificultades, las persecuciones, los quemaban, los mataban y no los hacían dar paso atrás, porque a través de la fe, alabado sea el nombre del Señor, ellos veían la fidelidad de Dios, ellos veían las cosas que no son como si fueran. Amén, iglesia. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y sigue dando todos estos detalles de esta galería de gente que triunfaron en medio de leones, como sería el caso. Cuando habla aquí, taparon boca de leones, se refiere a Daniel. ¿Cómo puede ser que dice taparon boca de leones? ¿Cómo fue que entró Daniel al foso de los leones? ¿Sabe cómo entró? Por la fe. ¿Sabe cómo entró Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego? Por la fe. Ellos entraron y sin duda Daniel, no hay por qué poner duda, dado que de alguna manera se da algún reflejo de esa acción de Daniel. Daniel, cuando lo tiraron, dijo: Señor, yo sé que tú eres real, yo sé que tú me vas a ayudar, y si no me ayudan, dijeron los otros aquellos, de todos modos nosotros sabemos que Él es real. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, es la fe, hermano, en medio de los problemas, en medio de las batallas. Lo que necesitamos no es dar paso atrás, porque el que da paso atrás se convierte en apóstata, y los apóstatas van a tener problemas con Dios. Le vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y los apóstatas van a tener problemas con Dios, porque hay de aquel, dice, que pisoteara la sangre. Porque cuando esta persona, estos están regresando, pero aquí dice, pero nosotros, hace un apartado. Yo no soy de estos que van para atrás, la perdición. Yo soy de los que por la fe, lo que necesitamos, la iglesia, es fe. Yo no sé, yo dije al principio, nosotros tenemos la dicha que no nos andan persiguiendo, pero a veces, ¿cuántos años estamos dentro de una iglesia y no hay cambio, hermano? Y lo que aparecemos por ahí, ya decimos, ya se le acabaron la colita, ya no tiene cabito, y cuando menos le sale la cola con ramalete y cachos con un doble escacho. Y uno dice, es que nunca han entregado el corazón a Dios. Y esa gente se va muchas veces hablando del pastor de las iglesias. Dicen, no, es que no hay amor. No, hermano, no. El que tiene a Dios en el corazón, ese siempre, si no le dan amor, Él da amor. Él siempre está. Por eso es peligrosísimo que uno se vaya detrás de aquel resentido. Bien peligrosísimo. Que fue mi papá, el que se resintió, que no hay amor, que no sé qué. Y dicen los hijos, mire, yo les aconsejo, siempre les he dicho, si su marido se va de la iglesia por resentido, porque realmente es, ¿qué indica si se fue?
o se fue de Cristo, no digamos de iglesia, se fue de Cristo. ¿Y qué indica eso? Que nunca había entrado Cristo en su corazón, que nunca ha leído la Biblia, que no sabe que el camino del evangelio es estrecho. Pero ahí va la mujercita, ay, me voy, es que yo le aconsejaría, hermano, que aunque se salga, aunque se vayan los hijos, y no dice, allá los hijos lo van a atacar, y porque no importa si algo debemos de padecer, pero no se mueva. Porque yo, por ejemplo, si yo me voy de esta iglesia, nadie tiene que irse detrás de mí, porque yo no he muerto por ustedes. El que murió por nosotros se llama Jesucristo. Jesucristo. Entonces, ¿cómo vamos a mantenernos en la fe? Tenemos que ver las cosas que no son como si fuera. Y viene el sufrimiento. Bueno, yo sé que estos, como dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pónganse de pie, hermano. Oremos. Padre, te damos gracias